Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es una bendición nuevamente para nosotros estar compartiendo la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, no en su totalidad, pero algunas cosas del libro. Hoy día corresponde entrar al capítulo 2, ¿verdad? Hemos estado viendo que esta revelación fue dada a Jesucristo por su Padre. Hemos estado viendo también que la carta va dirigida a 7 iglesias. Hemos visto la visión del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero hoy día comenzamos con la carta en sí. Una carta escrita dirigida por nuestro propio Dios a las iglesias de Asia, específicamente a 7 congregaciones. Hoy día vamos a ver la primera iglesia a la cual le llegó esta carta. Hoy día toca Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 al verso 7. Hoy día vamos a estar desarrollando la iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso. Amén. Amén. Vamos a dar lectura a nuestro texto bíblico. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Oramos, hermanos. Padre bueno, te damos la honra y la gloria a ti. Hemos leído tu santa palabra y queremos pedirte, mi Dios, que tú puedas dirigir este estudio bíblico a través de tu Santo Espíritu. Háblanos a todos en esta tarde. Danos un corazón dispuesto, listo, para escuchar tu palabra. Que tu palabra penetre el corazón, que quepa en lo más profundo de nuestro ser. Y ayúdanos, Padre, para poner por obra esta tu palabra. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes ante tu presencia. Pedimos esto en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Comenzamos, amados hermanos. La iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de Asia en el primer siglo. Su puerto era tan grande y tan famoso porque podía unirse a través de él con el imperio de Roma. Podía llegar hasta allá. Éfeso tenía un emplazamiento estratégico para el comercio y para también el ejército. Y por esta razón que la primera carta a las iglesias de Asia
va dirigida a ellos por la excelente ubicación en la cual Éfeso se encontraba. Puede ir a ver en el mapa, el número 1 es Éfeso, y esa es la ruta por las iglesias que vamos a estar desarrollando en estos días. En cuanto a su contexto político y comercial, a Éfeso se le llamaba Feria de la Vanidad, el mercado de Asia, la luz de Asia. También se le llamó la primera y la más grande metrópolis de Asia Menor. 3 principales rutas desembocaban en la ciudad de Éfeso. Desde el río Éufrates, pasando por la ciudad de Colosas, estaba la primera ruta. Desde la provincia de Galacia, pasando por Sardis, había otra ruta. Desde el valle del río Menderes, pasando por el este, había una tercera ruta. Era un lugar estratégico. En el tiempo del Nuevo Testamento, Éfeso tenía alrededor de 250.000 habitantes. Y en cuanto a su contexto religioso de la ciudad de Éfeso, la gran influencia de los efesios era la diosa Artemisa, también llamada Diana, descrita en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Artemisa es su nombre griego, Diana es su nombre romano, pero es la misma persona. Para los efesios era tan grandiosa la diosa Diana que en su honor se construyó uno de los templos más impresionantes de la época. De hecho, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense, el culto a la diosa Diana estaba mezclado con la prostitución. Diana era la patrona de la prostitución. Éfeso no solo estaba entregado a la idolatría, Éfeso también tenía problemas de astronomía y también de hechicería. Usted también lo puede ver en el libro de los Hechos. Esas eran sus influencias. Además, en la ciudad de Éfeso también se rendía culto al César, al emperador romano. ¿Puede imaginarse usted ser cristiano en una ciudad como esta? ¿Puede imaginarse usted ser seguidor de Cristo en un lugar como este? Ser cristiano en Éfeso, hermanos, fue muy difícil y fue peligroso para los primeros cristianos. En Éfeso se debía proclamar que el César era un ser divino, era el Señor de todo. Debías decirlo como un acto de lealtad a Roma. ¿Cuál es el contexto histórico de la iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento? Esto comenzó con Pablo, Priscila y Aquila, posteriormente con el predicador Apolos. Trabajaron en la ciudad de Éfeso arduamente para establecer la iglesia ahí. Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19. La iglesia de Éfeso estaba organizada con liderazgo bíblico. Ellos tenían ancianos. Me llama la atención eso, que tenían ancianos en un lugar tan difícil. Con 3 años de vida, ellos ya tenían ancianos. ¡Wow! Para pensarlo nosotros. Con 3 años. Y venían de la idolatría, del paganismo, de la hechicería. Esos eran los ancianos de Éfeso, por si usted no lo sabía. De ahí venían. Pablo escribió una carta a los efesios, ¿verdad? Timoteo fue a colaborar con un problema que había en Éfeso. Esa es la primera carta a Timoteo. Juan se estableció en Éfeso para ministrar la iglesia.
Y Juan también escribe una carta a los Efesios, que es la carta que vamos a desarrollar hoy día. Esas fueron las influencias de la iglesia. Cuando la iglesia de Éfeso recibió la carta de Apocalipsis, habían pasado alrededor de 40 años de su establecimiento. Y ahora Dios tiene una carta para esta congregación. Dicho esto, comenzamos con nuestro pasaje. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya hemos visto en las clases anteriores que ángel puede significar simplemente un mensajero, nada más que eso. Es posible que este ángel haya sido un hermano de la iglesia que fue a ver a Juan, recibió la carta, la llevó hasta Éfeso y tenía que comunicarla en público para los hermanos. No voy a entrar en detalles porque eso lo vimos en la introducción. Por si tiene dudas, allá está el hermano Pedro, usted le pregunta a él. Pero eso es, puede significar un simple mensajero. Pero eso no es lo importante. ¿Quién es el que manda la carta? ¿Quién manda esta carta? El versículo 1 nos dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y según la interpretación del capítulo 1, verso 20, dice 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Verdad? Amén. Eso es lo que hemos visto. En otras palabras, Jesucristo tiene bajo su mano derecha a los mensajeros de las 7 iglesias. Amén. La palabra es la palabra griega krateo, significa prender, prevalecer, algo poderoso. Esto quiere decir que Jesucristo ejerce control, ejerce autoridad y seguridad sobre estos mensajeros, pero también sobre su iglesia. Amén. Esa es la descripción que tiene las 7 estrellas en su mano. Tiene el control Jesús de esto. Poder, seguridad, dominio sobre lo que tiene en su mano. Amén. La vida de cada cristiano está bajo el control y la seguridad de Jesucristo. Amén. Esto lo hemos visto. Amén. Amén. ¿Lo cree usted así? Amén. ¿Verdad? ¿Qué significa para usted saber esto? ¿Qué significa para nosotros saber que Jesús nos está sosteniendo y nos está protegiendo en todas las cosas, en todos los tiempos, Amén. en todo lo que pasamos? ¿Qué significa para nuestra vida estar bajo la mano de Dios? Amén. La iglesia está, hermanos, la iglesia está bajo la seguridad poderosa de la mano de nuestro Dios. Amén. Por eso la Biblia nos insta siempre a humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El mismo que tiene autoridad nos dice en el verso 1 que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y también vimos en el 1:20 que los candeleros significa la iglesia. Los candeleros representan a las 7 iglesias. Esto indica que Jesucristo anda caminando continuamente, está presente en la iglesia de Éfeso. Su presencia está ahí en medio de los hermanos. Él se mueve en medio de ellos. Pero no solo en Éfeso, también en las 7 iglesias. Pero no solo en las 7 iglesias, en cualquier iglesia de Cristo, Jesús camina en medio de ella. ¿Lo cree? Amén. De hecho, Jesús está presente en este momento, Amén. aquí en medio de nosotros.
caminando, supervisando, mirando todas las cosas. Todas las cosas. En las iglesias de Asia, en las iglesias de Estados Unidos, en las iglesias de México, en las iglesias de El Salvador, en las iglesias de Guatemala, en las iglesias de Chile, donde sea. Jesús camina en medio de su iglesia. Cristo está presente en medio de nosotros, ejerciendo control y seguridad, pero también mirando todo lo que nosotros hacemos. Esa es su descripción en el versículo 1. Amén. Amén. La gran pregunta para nosotros es: ¿qué está viendo Jesús cuando está caminando en medio de nosotros? ¿Qué ve? ¿Qué mira? ¿Qué observa? ¿Qué significa para nosotros que Jesús camine en medio de nosotros? Y esto no habla solamente de cuando la iglesia se reúne. Sí, está presente aquí. Pero esto significa que Cristo está presente en cada cosa que hacemos. Amén. En donde estemos, donde camina usted, donde anda, donde vive, donde se desarrolla. Si cree que Jesús no está presente en su trabajo, créame que sí. Amén. Y si los jóvenes creen que Jesús no está presente en sus estudios, créame que sí. Anda en medio de su iglesia, anda en medio de nosotros. Él sabe lo que hacemos con total exactitud en todas las cosas de nuestra vida. Amén. Amén. Si Jesús escribiera una carta para la iglesia aquí en Luis, ¿qué escribiría? ¿Cómo sería esta carta? Solo para que pensemos. El Señor, antes de mostrar la dificultad y el problema que está pasando en Éfeso, tiene palabras de elogios y de alabanzas para su congregación. Veamos el verso 2 y verso 3. También está en la pantalla al parecer. Verso 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, y déjelo ahí nomás, porque ahí vamos a seguir con lo que sigue abajo. Jesús sabe perfectamente lo que está sucediendo dentro de su pueblo, porque lo está describiendo, porque camina en medio de nosotros. Y tampoco debemos olvidar que Jesús es el que tiene los ojos como llama de fuego, que está mirando todas las cosas. Él ve todo. Él puede escudriñar el corazón y la mente de nosotros. Jesús conoce a la perfección las fortalezas y las cualidades que tiene la iglesia. Amén. Yo conozco tus obras, le dice, y tu arduo trabajo. Jesús está reconociendo el trabajo de los efesios y reconoce que ha sido un trabajo arduo, fatigoso. Un trabajo fatigoso, agotador. Y la idea de esta palabra, para que pensemos lo que significa agotador, la idea de la palabra es para que pensemos en un agricultor, en un constructor. ¿Cómo se esfuerza? Jesús está reconociendo que su iglesia trabaja hasta lo extremo, Amén. tanto física como mentalmente. Jesús sabe que la iglesia está trabajando duramente, incluso la intención de la palabra podría ser de forma agónica, exhaustos. Y no solo eso, Jesús también le dice a la iglesia que Él conoce su paciencia.
Ayer hablábamos un poco de eso. Esto significa, hermanos, paciencia, aguante, perseverancia, resistencia, pero con valentía. Amén. Están trabajando duramente, están agotados los efesios, pero han tenido perseverancia, han sido pacientes y siguen adelante y siguen resistiendo con mucha valentía. Jesús les está diciendo: sé cuánto estás aguantando, sé que estás hasta el límite, sé que estás bajo presión. ¿Se recuerdan ayer que hablábamos de eso? Sé que estás bajo presión y aún así resistes de manera valerosa. Amén. ¡Wow! Así están los hermanos trabajando. Este es un elogio a estos siervos de Dios. Este es un elogio para aquellos que crecen en el Señor a pesar de las tribulaciones. La iglesia de Éfeso era fiel en el servicio y en el trabajo a pesar de la presión, de las pruebas que estaban cargando. Y no es lo único. Además les dice: yo conozco que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esto es interesante para mí, hermano. Muy interesante. Esto muestra de la fidelidad de la iglesia de Éfeso a la doctrina de Cristo. Amén. Son totalmente fieles a la doctrina del Señor. Amén. Ellos habían pasado, usted sabe esto, por un problema doctrinal que Timoteo tuvo que ir a solucionar. ¿Se recuerdan? Por eso está la primera y la segunda carta. Hubo falsos maestros en Éfeso hace 40 años. De hecho, son nombrados en las cartas, en primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Y se lo voy a decir. Estos son Himeneo, Alejandro, Fileto, Hermógenes y Figelo. Son nombrados por el apóstol Pablo, para que no los dejen entrar a ningún lado. Son terribles. Pero la iglesia, a pesar de haber pasado por esta situación, aprendió de esa situación. Y ahora tuvo un momento antes de problema doctrinal, pero ahora no. Ahora está firme en la doctrina. ¿Se dan cuenta? Amén. Sí, tuvieron ese problema, pero ahora están firmes en la doctrina. De hecho, dice el verso que sometían a prueba a los que decían ser apóstoles. Exactamente. Esto probablemente a través del conocimiento de las Escrituras y también del discernimiento espiritual que los hermanos tenían. Los efesios se daban cuenta inmediatamente quién venía con falsedades y con mentiras. Lo notaban, se daban cuenta, sabían quién estaba mintiendo. Ellos sabían discernir quién era de Dios. Amén. y quién no. Amén. Amén. Virtudes de los efesios, tremendas. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y nuevamente Jesucristo le está diciendo a los efesios: estás sufriendo por la obra, sin desmayar, sin titubear, sin flaquear, sin ceder en ningún momento. No desisten, aunque la cosa se pone más difícil, más pesada. Siguen haciéndolo, ellos siguen trabajando arduamente, aunque en el camino sufran. Los efesios son un ejemplo, hermanos, de perseverancia a pesar de las dificultades y a pesar de los obstáculos que ellos tienen. ¿Qué le parece?
¿Lo dejamos hasta ahí nomás? No. A propósito de estos puntos, hermanos, para que nosotros pensemos, ¿cuál sería el diagnóstico de Cristo de nosotros? ¿Qué alabanza tiene para nuestra congregación Jesús? ¿Cuáles son los elogios de Cristo para nosotros? ¿Qué reconocimiento tiene nuestra labor ante los ojos de Cristo? ¿Estamos trabajando por la obra de Cristo hasta quedar exhaustos? ¿Estamos sufriendo realmente por la obra de Cristo? ¿Estamos trabajando bajo presión por el amor de Jesús? ¿Por la obra del Señor? ¿Para que la iglesia avance? ¿Estamos trabajando de esa manera? Esto me llama la atención, hermano. Y no quiero decir esto para hacer sentir mal a nadie. Yo me incluyo, ¿eh? Pero me llama la atención porque en este país, no voy a hablar de alguien ni de una congregación, en este país, todo el esfuerzo, toda la presión, todas las ganas están puestas en nuestros trabajos y no en la iglesia del Señor. ¿Me van a echar por eso? Es verdad. Hermanos, la gente pone todo su esfuerzo, todas sus ganas, todo su empeño. No importa que lo expriman, no importa lo agotado, no importa cuánto nos pisoteen por el trabajo que realizamos en este país. ¿Es así o no es así? Así es. Sí. Es así. La gente lo da todo por sus labores. Pero nos cuesta esforzarnos por la labor más grande de todas. Nos cuesta esforzarnos por la iglesia. Nos cuesta. Eso es la realidad. No nos gusta que nos presionen cuando se trata de la iglesia. Pero no importa que nuestros jefes nos presionen. Cedemos, accedemos, lo hacemos. Pero no nos gusta que nos presionen en el servicio de la iglesia. Es verdad, ¿cierto? Es verdad. Sí. Esta es una debilidad hoy día en la iglesia del Señor. Es una gran debilidad con la cual debemos lidiar, pero que debemos cambiar también. Además, los efesios eran capaces de identificar falsas doctrinas. Lo acabamos de leer. Y nosotros somos capaces de identificar falsas doctrinas de los falsos maestros del día de hoy. ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Sí o no? Sí. Sabemos probar. Eso me gusta. Amén. Así debe ser. Así debe ser. Pero debemos preguntarnos todos, ¿sabemos realmente identificar a los falsos maestros? ¿Somos lo suficientemente capaces de taparle la boca a los que entran entre nosotros con mentiras? A veces. Amén. A veces. Son preguntas que debemos hacernos. Nuestro único currículum es sin música instrumental, la cena del Señor, ofrenda, prédica. Se acabó. Eso significa que estamos en la verdad. Esa es la doctrina de la iglesia. Solamente es para que pensemos. Por eso, ¿qué está viendo Jesús cuando mira nuestras iglesias? Y cuando pregunto esto, vuelvo a decir, no me refiero solo cuando estamos reunidos, sino todo lo que Cristo ve en cada uno de nosotros y en todo lo que hacemos.
En las dificultades, pregunto, ¿seguimos siendo fieles a Jesús Amén. o estamos retrocediendo? Sí. Cuando llega el momento duro, cuando llega el momento malo, No corremos. ¿somos fieles a Cristo Sí. o estamos retrocediendo o dudamos? Ejemplos. Estamos tranquilos en casa, un llamado telefónico, hay un grave problema, un grave accidente de un ser amado. ¿Cómo está la fe ahí? ¿Sigue firme? ¿Seguimos con la misma convicción? ¿Seguimos pensando que Cristo está? ¿Sigo siendo fiel a Jesús ahí? ¿Quedé sin trabajo? ¿Es hora de morirme? ¿O voy a continuar siendo fiel a Cristo? ¿Seguirás fiel a Jesús a pesar de que el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor? De las cosas que pasan los efesios, ¿cuál de ellas a nosotros nos podría apartar de Jesucristo? Un autoexamen personal nos llama esto el Señor, ¿verdad? Así es. Un autoexamen personal. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió por Cristo. ¿Y sabe qué dijo? Las siguientes palabras. Usted conoce el pasaje, solo se lo voy a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es convicción. Amén. Eso es convicción. Eso es seguir fiel a Cristo. Quienes están firmes en el Señor, nada podrá separarnos de Él. Amén. Eso los efesios lo entienden a la perfección. Siguen trabajando con fidelidad, siguen trabajando arduamente a pesar de las dificultades. Debemos aprender de la perseverancia de los efesios, de su esfuerzo, de su entrega, de su lucha, también contra los falsos maestros. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que aprender de esto. Y esta no es la única alabanza hacia ellos. El verso 6 también está ahí en pantalla. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor Jesús. Amén. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son los nicolaitas? No vamos a pensar que los que se llaman Nicolás, no los vamos a dejar entrar. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son los nicolaitas? Siendo honesto con usted, la verdad es que casi no tenemos información de estas personas. ¿Ah? Casi no tenemos. El verso solo dice esto. ¿Ok? También encontramos algo más en el capítulo 2, versos 14 y 15. Mire, léalo ahí conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eso es lo único que dice la Biblia. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas para Juan, para Cristo, es exactamente igual.
exactamente igual. Lo que sabemos de los nicolaitas es que Cristo los aborrece. Amén. Y los efesios también. Amén. Amén. Para no inventar. Eso es lo que dice el texto. Pero en cuanto a su doctrina, creemos que ellos podrían tener doctrina similar a la de Balaam por la comparación que se está haciendo con ellos. Balaam, el profeta de Dios, se vendió por dinero a los enemigos para maldecir al pueblo de Israel. Pero como Dios le dijo, usted no lo va a hacer, usted no va a maldecirlos, pero quería ganarse ese dinerito igual, quería ganarse su platita, ¿verdad? No los maldijo, pero le dijo al rey Balac cómo podía hacerlos caer. No los maldijo, pero le dio la fórmula. ¿Cómo poder hacerlo? Envía mujeres para seducir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en fornicación y cayó en idolatría ese día. Se dice que la doctrina de los nicolaitas tiene que ver con estas mismas cosas, con temas de fornicación, infidelidad e idolatría. Eso es lo que se piensa. La doctrina de los nicolaitas es una infidelidad a la pureza cristiana. La doctrina de los nicolaitas es una doctrina falsa y a la vez libertina. Y los efesios están contra las enseñanzas de estos hombres y aborrecen estas enseñanzas igual que Jesucristo. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es interesante que el libro de Apocalipsis es un libro que no hay que tener miedo del libro, si es la victoria del cristiano. Amén. Pero es un libro que llama también a la santidad, porque el carácter de Dios en Apocalipsis es santo, santo, santo. Amén. Eso dice Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo Dios Todopoderoso. Él es así. Una iglesia santa debe aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Además, la Biblia demanda al cristiano también a ser santo. Amén. 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 Sabemos los textos de memoria, pero esa es la realidad. Por eso se aborrece lo que Dios aborrece. Amén. En resumen de todo esto, Jesús no se olvida de todo el trabajo que la iglesia hace por su nombre. Jesús alaba a la iglesia que nunca vuelve atrás. A pesar de su sufrimiento, Jesús reconoce el gran trabajo, el esfuerzo y la lucha que sostienen los efesios. Pero, del elogio y del reconocimiento, Jesús pasa a una queja que tiene contra él. Amén. Amén. Capítulo 2, verso 4. Esta es la queja. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El lamento de Jesús, hermanos, en esta parte debemos tomarla muy, muy en serio. Amén. Muy, muy en serio. Algo estaba muy mal en la iglesia de Éfeso. La queja del Señor es que los efesios han perdido su primer amor. A mí me gusta no lo que Dios está diciendo. Me gusta que Dios haya elegido al apóstol Juan para escribir de esta queja, porque Juan es denominado el apóstol del amor, ¿verdad? Sus cartas hablan de un amor que va en desarrollo, sus cartas hablan de un amor que es perfecto, que puede llegar a la perfección. Pero tampoco podemos olvidar que quien llevó el evangelio a Éfeso fue el apóstol Pablo.
Le voy a recordar algunas cosas. Después usted, si quiere buscarlas, lea el libro de Efesios entero, ¿ya? Pero algunas cosas que Pablo le escribe a los efesios, por favor, escúcheme bien. Pablo le dice en la carta a los efesios, a ellos, fuimos adoptados por Dios en amor. Dios nos amó con gran amor. Somos cimentados en amor. Debemos soportarlos unos a otros en amor. Debemos hablar la verdad en amor. Debemos edificarnos unos a otros en amor. Debemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Debemos amar como Cristo amó a su iglesia. Amén. ¿Dónde aparece? Solo le voy a decir en Efesios, para que lea todo el libro. Y ahí usted ver si es que este hermano es de los falsos apóstoles. Tienen que identificarlo. Viene de Chile. Viene de Chile, de lejos, cuidado. Pablo, hermanos, también instruyó a Timoteo, quien se encontraba en la ciudad de Éfeso. Lo dije antes. ¿Saben a qué? A amar con corazón limpio. Amén. Esa es la primera carta. Amar con corazón limpio. Ellos conocen bien esto, han sido instruidos en el amor, han recibido el amor, tanto de parte de Dios como de parte de los apóstoles. ¡Wow! ¿Se recuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento? Lo que respondió, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. La salvación de Dios por nosotros es por amor, y todo lo que el cristiano hace debe ser basado en este amor que Dios tuvo por nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Verdad? Así es. La pregunta es, ¿qué significa que los efesios hayan dejado el primer amor? Abandonaron el amor de Dios, abandonaron el amor de Cristo, abandonaron el amor a los hermanos. ¿Qué significa? El texto no lo especifica. ¿Ok? No lo especifica. Pero es probable que se refiera al entusiasmo, al deseo ardiente, ferviente que tenemos cuando llegamos a los pies del Señor. Esa pasión, ese fuego que hay en nosotros cuando nos entregamos a Cristo. El primer entusiasmo, esto lo habla Jeremías. Si puedes buscarlo ahí en tu Biblia, Jeremías capítulo 2, verso 2, porque es probable que pueda referirse a esto. Jeremías 2:2. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, verso 2. Dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Lo que está diciendo Dios aquí, esto es como la época del noviazgo. Cuando somos novios, todo el día quiero estar con ella, quiero escribirle, pienso en ella piensa en mí, todo el día desesperados por vernos. Hacemos cualquier cosa, cuadramos los tiempos para estar esos minutos juntos. Lo único que quiero es estar con ella y ella conmigo en el tiempo del noviazgo. Ese fue el sentir, hermanos, de Israel por Dios en un momento.
Ese fue el sentir del pueblo. Así fue su relación con Dios en un momento. Sentir que se fue perdiendo en el tiempo. Para que pensemos también en nuestros matrimonios. Que no pase esto. ¿Ah? De paso lo digo. Sentir que se fue perdiendo en el tiempo. Y es probable que la iglesia de Éfeso esté pasando exactamente por eso mismo. Aunque también podría referirse a que han perdido el primer ardor del amor fraternal, de la fraternidad, de entre hermanos. Aunque la iglesia trabaja y sirve, es probable que la iglesia haya perdido el fundamento que impulsa el servicio, a pesar de que lo hacen. No es lo mismo servir a alguien que servir por amor a una persona. No es lo mismo. No hay que olvidar, hermanos, que en sus primeros días la iglesia de Éfeso se encontraba unida por un verdadero amor, pero puede ser, nada más, que por la herejía que entró a la iglesia a través de falsos maestros, esto afectó la fraternidad entre los hermanos y ya no era el mismo desarrollo entre ellos. Quizás ahora hay muchas dudas entre unos y otros y quizás no hay la misma confianza que había hace unos años atrás. Solo estoy pensando en voz alta. Pero quiero decir algo en cuanto a eso. Está bien ser celoso de la doctrina, ¿cierto? Amén. Pero si no tengo un verdadero balance, esto puede traer un costo con la fraternidad entre el cuerpo de Cristo, en el desarrollo mutuo, en el amor de los unos con los otros. Nuevo mandamiento. ¿O no es así? Amén. Cosas que pasan por cuidar la doctrina de Cristo y irnos al extremo. Con fraternidad, todas las iglesias están invitadas, pero nadie viene. ¿Saben por qué? Por irnos al extremo de cuidar nuestra doctrina. Ya no quiero tener comunión con este hermano, ni con esta iglesia, ni con esta iglesia, porque me siento dueño de la verdad, a tal punto que nosotros nomás tenemos la verdad y no queremos que nadie más se meta en nuestro círculo, porque hay que tener cuidado, porque estos hermanos no sabemos de dónde vienen. Totalmente de acuerdo. ¿O no pasa esas cosas? Sí, hermano, sí. Si en estos eventos las iglesias debiesen estar llenas, pero está este sentir que hay entre nosotros como que hay que andar pisando para no quebrar huevos, porque cuidado. Y las discusiones eternas, porque si el pan tiene sal, no tiene sal. Dios santo. Pero cosas que pasan, que probablemente pasó en ellos por la situación en la cual vivieron. Creo personalmente que a estas cosas se refiere "has dejado tu primer amor", ya que el llamado a los efesios, según el verso 5, después va a ser volver a las primeras obras, que lo vamos a ver en un momento. Jesús, aunque reconoce las obras de ellos, los llama a servir como lo hacían al principio. La iglesia de Éfeso, que aparentemente era digna de imitar, había abandonado lo más fundamental de la vida cristiana, el amor fraternal. Y cuando hablamos de esto, es imposible no pensar en el amor en el pasaje más conocido de todos, Primera de Corintios 13. Se lo leo. Sí. Si yo, dice Pablo, hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En palabras simples, hago puro ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Jamás se extingue. Jamás se extingue. Nunca dejará de ser. Amén. En resumen de eso, pensando en nuestro pasaje, sin amor, los dones espirituales no tienen ningún valor. En serio, hermanos. Sin amor, comunicar la palabra de Dios no sirve para nada. Sin amor, el conocimiento bíblico no vale de nada. Sin amor, el entendimiento bíblico no sirve de nada. Sin amor, la fe no tiene valor. Sin amor, los sacrificios, incluso tú mismo, no sirve de nada. Ese es el resumen. No tiene nada. Esta es la queja de Jesús en este pasaje. Esta es la queja. La iglesia dejó de amar a su gran amor. La iglesia dejó de amar a la perla de gran precio. La iglesia abandonó al Dios que los amó, al que los salvó a través de la cruz de Cristo. A pesar de su trabajo, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de su celo doctrinal, a pesar de rechazar a los falsos maestros, esta iglesia no tiene la aprobación de Dios. Por dejarlo de amar como al principio. La iglesia dejó de amar fervientemente, dejó de amar con pasión, dejó de amar con ese fervor y con el fuego que tenían desde el momento en que se convirtieron. Una iglesia que ha dejado su primer amor está en uno de los estados más críticos espiritualmente. La pregunta que no debemos hacer, no debemos preguntarnos aquí cómo estamos sirviendo a Dios. La pregunta que debemos hacernos aquí, ¿cómo estamos amando a Dios? Amén. ¿Cómo estamos amándonos unos a otros? Esa es la única pregunta acá. ¿Cómo nos estamos amando? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Estoy amando realmente a Jesucristo con toda mi mente y con todo mi corazón? ¿A quién realmente le pertenece mi corazón? El amor de Jesucristo está en primer lugar en mi vida. ¿Es el gran amor de mi vida Jesús? El amor a Jesucristo, escúcheme bien, está por encima del amor de mi propia familia. El amor a mi Dios está por encima de mi trabajo.
el amor a Cristo está por encima de mis prioridades, sigo amando a Dios como el primer día, cuando nos convertimos, cuando me uní a Él. Sigo con ese fervor por Cristo, por la iglesia, por nuestro Dios. ¿Recuerdas cuando nos bautizamos? ¿Cómo buscábamos las cosas de Dios? Quería estar de los primeros, ¿o no? Hay que llegar temprano para saludar a todos, para recibir a los hermanos. Quiero servirles, quiero hacer acá, no importa si hay que barrer, si hay que trapear, hay que hacer lo que sea, porque estoy con el fuego, con el fervor, con la pasión. ¿Sí o no, hermanos? Convertir a todos. Quiero convertir a todos, al que pase le predico. Pregunta, ¿seguimos con esa misma pasión después de los años convertidos? ¿Sigo amando a Cristo así? Uno puede hacer muchas cosas por Dios, hermano, pero sin amor, sin un corazón involucrado en esto, Nada sigue. no sirve absolutamente de nada. Así es. Amén, hermano. Amén. Esto dice la Biblia de un rey. Segunda de Crónicas, se lo voy a leer, 25, 1 y 2. De 25 años, dice la Biblia, era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Escuchen. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. Segunda de Crónicas 25, 1 y 2. ¿Cuál es el llamado, hermanos? ¿Cuál es el llamado a una iglesia que está perdiendo el fervor, que está perdiendo la pasión por Cristo? ¿Cuál es el llamado para una iglesia que está dejando de amar, que está perdiendo el primer amor? Verso 5. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Wow. Esto es muy fuerte, hermano. Amén. Muy fuerte. Recuerda. Vuelve atrás. Recuerda, traslada tu mente al principio, traslada tu mente desde esto cuando empezó, traslada tu mente al principio de tu fe. Recuerda, Jesús quiere que los efesios vuelvan a recordar su pasado, no el pasado mundano, desde el momento en que se convirtieron, que recuerden ahí. Él quiere que vuelvan al principio donde el amor abundaba. Pero el llamado también es a recordar el momento en que cayeron. Recuerden qué fue lo que los derrumbó, qué los hizo caer, qué los hizo volver atrás. Recuerda, la memoria puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a volver a amar como lo hacíamos en el principio. Amén. El recordar quiénes fuimos y cómo lo hacíamos debe llevarnos a una acción. ¿Sabes cuál es la acción? Mi hermano lo dijo. Arrepiéntete. Jesús llama a los efesios a que se arrepientan. Wow, esto me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque nosotros tenemos
la impresión en la iglesia de que antes de bautizarnos, debemos gritar a viva voz, que todos sepan que nos estamos arrepintiendo. Pero parece que después que nos sumergimos y salimos del agua, como que eso está fuera de nuestras vidas. Constante. Como que no fuera algo constante. Como que no debiéramos hacerlo nunca. Cuando esta es la vida cristiana. Ya. Amén. El arrepentimiento es algo del día a día. Amén. Arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de dirección. El arrepentimiento es volver al principio. El arrepentimiento es volver a amar como se amaba al principio. De hecho, hermanos, una de las primeras cosas, vuelve atrás, recuerda, una de las primeras cosas que hicieron los efesios. ¿Saben lo que hicieron los efesios? En Hechos 19. Ya se habían bautizado por si acaso, pero seguían en sus prácticas hechiceras y paganas. Pero cuando entendieron realmente quién era Jesús, se arrepintieron de su vida públicamente, a la vista de toda la gente, pidiendo perdón a Dios y reconociendo su falta ante todas las personas. Por eso es importante, recuerda de dónde has caído. Él recuerda también debe recordarles ese mismo evento que ellos vivieron hace años atrás. El cristiano debe arrepentirse de cualquier servicio o ministerio hecho sin amor sincero y sin corazón puro. Y si los efesios no lo hacen, hermanos, este es el problema. Si los efesios no lo hacen, hay una amenaza de Jesucristo para ellos. ¿Sabía eso usted? Pues si no te arrepientes, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vendré sobre ti. ¿Usted cree que se refiere a la segunda venida? No. Es un juicio de Cristo en el presente de los efesios. Vendré pronto a ti. Y hoy. Hoy. Vendré pronto si no te arrepientes. Era en el presente de la iglesia. Si la iglesia no se arrepiente, Jesús vendrá y quitará su candelero de su lugar. Ya dijimos que eran los candeleros. ¿Qué eran los candeleros según 1:20? Dígalo fuerte. La iglesia. La iglesia. ¿Verdad? Los candeleros representan la iglesia. Entonces, ¿qué significa esta amenaza de Jesús? Wow. ¿Qué significa que Jesús les diga a los efesios, quitaré el candelero de su lugar? ¿Saben lo que significa? Jesucristo les está diciendo, dejan de ser la iglesia de Él. Así de simple. Quitaré el candelero de su lugar. Ya no tienen nada que ver conmigo. Wow. Jesucristo no puede ser el Señor de una iglesia que no ama. Amén. No puede señorear en una iglesia que ha dejado de amarlo y que ha dejado de amar su obra. Jesucristo no puede gobernar sobre aquellos que no aman. Una iglesia que ha dejado de amar es porque ha sacado su mirada, su vista, su corazón de Cristo nuestro Señor. ¿Fuerte? Sí. Claro que sí, hermanos. Esto no es juego. No es un juego.
Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo es tan bueno que no hace un juicio, da una advertencia, Oportunidad. una oportunidad. No está haciendo un juicio, está advirtiendo lo que puede pasar. Cristo les advierte para que esto no pase. Y el llamado para que esto no pase es: presten atención a lo que el Espíritu les está hablando. Si hay alguien a quien la iglesia debe escuchar, si hay alguien a quien la iglesia debe prestar atención, es al Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje vimos en el 1.1 que viene de Dios Padre. Este mensaje en el 2.1 viene de Jesucristo. Pero este mensaje aquí en el 2.7 viene del Espíritu Santo también. Amén. Dios Trino está involucrado en el mensaje para las iglesias. El Dios eterno. Amén. Este llamado es a todas las iglesias del Señor en todos los tiempos. No tiene que escucharme a mí. No se trata del hermano que está predicando. Incluso yo podría hacerlo sin amor. Es para todos. No se trata del que predica. No somos nosotros tampoco quienes estamos hablando aquí. Es el Espíritu de Dios quien está diciendo esto a la iglesia. Amén. Así es. Y lo que nos dice es: deben oír. Escucha. Para que el candelero no sea quitado. La iglesia no debe endurecer el corazón a la voz del Espíritu Santo. La iglesia no debe atreverse a resistir la voz del Espíritu Santo. Y la promesa de Jesucristo a la gloriosa iglesia es: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pregunto: ¿quién es aquel que vence? ¿Quién? El que se arrepiente. El cristiano que escucha a Dios y se arrepiente delante de Dios de todo corazón. Amén. Ese es el que vence. Amén. Ese es el que vence. Y el que comienza a hacer las primeras obras. Esos son los que vencen. Amén. Hay que arrepentirse y hay que volver a las primeras obras. Amén. El vencedor aquí es que comienza a amar a Dios como lo hacía en el principio. El vencedor es el cristiano que vuelve al primer amor. A ese cristiano se le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto se refiere a vivir por la eternidad en una comunión perfecta con nuestro Dios. Amén. Arrepiéntanse, le dice. Vuelvan a las primeras obras. Y este es lo que yo quiero para ustedes. Amén. Que estén conmigo por la eternidad. Amén. Apocalipsis termina con una bienaventuranza sobre los que tienen derecho al árbol de la vida. Al final, en el capítulo 22. Dios lo único que quiere es que su pueblo viva con Él por la eternidad. Pero nadie puede estar en la presencia de Dios si no se arrepiente y si no está dispuesto a amar a Dios y a la iglesia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Termino con esto. Mi hermano me iluminó, lo dijo.
porque el Espíritu habla a través de él. Uno debe preguntarse aquí, ¿cómo está nuestra relación con Dios en amor? ¿Y cómo está la relación entre nosotros? Es que si hay un problema, después de haber escuchado esto, no nos podemos ir, en serio, igual como cuando llegamos. No podemos. Es un atentado a lo que hemos escuchado recién. No podemos. Por eso Jesucristo dijo estas palabras a sus apóstoles. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, dice, os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. ¿Sabe quiénes son esos todos? La gente de afuera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Usted cree que la gente de afuera va a conocer a la iglesia de Cristo porque somos fieles cada domingo por partir el pan? No. ¿Por dar mucho dinero en la ofrenda? ¿Porque cantamos a capela? ¿Porque escuchamos la palabra y oramos? No, hermanos. No vamos a ser conocidos por eso. Eso lo hacemos porque nos juntamos a adorar a Dios para recordar a Cristo, porque la iglesia recuerda a Cristo cada primer día de la semana y adora al Señor. Pero no somos conocidos hacia el mundo por esas cosas. El mundo va a conocer a la iglesia del Señor si la iglesia existe el amor de Cristo entre nosotros. Amén. 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 Si hay amor, no solo tenemos las puertas del cielo abiertas para siempre, también el mundo nos va a conocer. Amén. Quiero preguntar algo, con esto termino. ¿Tenemos de qué arrepentirnos, hermano? Sí. ¿Quiere ponerse de pie a aquel que quiere arrepentirse de algo? Yo ya estoy puesto de pie. También tengo que hacerlo. En serio. ¿Tenemos que arrepentirnos de algo? Hermano, ¿hemos tenido falta de amor entre nosotros? ¿Sí o no? Amén. Arrepintámonos. Basta de eso. Hay que tener celo por la doctrina, pero esto no te puede llevar a quitar a tu hermano de tu presencia. ¿Cómo empezamos? Arrepintámonos delante de Dios y oremos. Amén. Padre, hemos escuchado tu santa palabra, Dios. Tu palabra es maravillosa, Dios mío. Porque realmente, Dios, hemos enfocado en servirte, pero muchas veces hemos dejado de amarnos y hemos dejado de amarte a ti, Padre. Perdónanos, Papito Santo. Te pido perdón, Dios. Te pido perdón y nos arrepentimos en esta noche delante de tu presencia. Amén. No entendemos tu amor, Dios mío, tan grande, tan profundo. Pero ayúdanos, Dios, a volver a las primeras obras. Ayúdanos, Padre, a que siempre haya pasión en nuestro corazón, amor sincero, un corazón dispuesto para que nos uses para gloria y honra tuya, Dios mío. Padre celestial, nos arrepentimos ante tu presencia. Grandemente, Dios. Perdona nuestras ofensas, nuestros insultos,
nuestra falta de amor, nuestra falta de preocupación los unos por los otros. Esta noche hemos quedado como un libro abierto delante de ti. Amén. Y te damos gracias, Dios, por tu santa palabra. Recibe, oh Dios, nuestro arrepentimiento, que lo hacemos de corazón sincero, Amén. porque queremos volver a las primeras obras y queremos comer del árbol de la vida y estar contigo por la eternidad. Que nunca se apague el fuego del amor tuyo en nuestros corazones. Bendícenos grandemente, oh Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos estas cosas. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.